Juan, vacílate esto. Viene el mundial tal vez más atípico de la historia. Tenemos 20 mundiales que se han elaborado en la historia, que han vivido cosas inéditas, desde guerras, conflictos, situaciones, y se han realizado. Pero las características de este mundial, Qatar 2022, sin duda lo van a hacer único. Y yo creo que vale la pena que le dediquemos todo este episodio a hablar del mundial. Yo soy John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y sí, yo creo que sin duda alguna, yo no sé si nos va a dar tiempo de conversar la cantidad de aristas que hay alrededor de este mundial, porque sí, hay muchas cosas que tienen que ver desde el aspecto social, Sí. desde el aspecto tecnológico, Sí. desde el aspecto cultural. O sea, hay muchísimas variables que vamos a tratar de resumirlas en estos 30 minutos que vamos a estar conversando, casi una hora. Pero a mí me gustaría conversar, John, empezar la conversación por una discusión que obviamente no solamente tiene que ver con el mundial, sino tiene que ver con el mundo del fútbol. Okay. Y tiene que ver mucho con la parte de la evolución tecnológica, ¿ok? Porque vamos a hablar de eso extendido un poquito, probablemente aquí nos extendamos un poquito más, porque hay muchas áreas que tienen que ver con la tecnología y uno inmediatamente empieza a pensar en las discusiones macro que se están dando, que tienen que ver, por ejemplo, con el VAR, con el tema de la tecnología en el balón, con el tema de la data que se va a estar traqueando en tiempo real de los jugadores. Hay tecnología, yo ayer estaba leyendo un artículo que me volvió el coco, que tiene que ver con la tecnología que se está implementando por primera vez en los aires acondicionados. O sea, Sí. es revolucionario lo que va a pasar con el tema de los aires acondicionados, que eso luego va a tener un impacto en muchísimas áreas que no tienen que ver con el deporte. Entonces son muchas cosas, pero a mí, tú como extremadamente amante del fútbol, porque yo creo que es importante que la gente sepa eso, John es no sé, yo no sé Fanático. un fanático Bueno, real fanático del puede fútbol. tener connotación negativa, pero soy un alto Sí, seguidor. un muy alto seguidor, y yo soy un consumidor promedio del Sí. fútbol. A mí me gusta más el evento cultural alrededor del deporte. Adoro lo que sucede alrededor de los países donde se juega, la gente. Tú como fanático amante del fútbol, tu opinión de todo lo que tiene que ver con el VAR en este mundial. Mira, yo creo que el VAR es como todo. Nos tocaría hablar aquí, si estuviéramos hablando del mundo de la televisión. Tendríamos que hace 25 años entender que el internet y la tecnología transformó la televisión a lo que vemos hoy en streaming. O, por ejemplo, usted no puede estar viendo ahorita al aire en televisión abierta, pero también nos puede ver en YouTube, también nos puede ver en muchas cosas. Hay una evolución. Yo creo que, a juro, en la fotografía hubo una evolución, en la prensa hubo una evolución. En el fútbol debe haber una evolución. A las personas tal vez más románticas y nostálgicas, el uso del VAR ha significado como varios puntos de controversia. Los más jóvenes ya lo asumen como más rápido y se entiende una mejora. El principio básico del VAR es hiper necesario, hacer más justo el fútbol. Recordemos que el fútbol tiene goles con la mano, la historia del fútbol tiene cosas dramáticas, goles que se decretaron como gol en el 66, el Mundial del 66, un gol que pegó en la línea y lo decretaron como gol. La famosa mano de Dios de Maradona. La mano de Maradona, o sea, que si existiera el VAR y obviamente el romántico te dice, bueno, pero es que eso es la belleza del deporte. Y dice, sí, pero es que el deporte tiene una regla que se penaliza donde la mano no es legal. Entonces, la tecnología y el VAR empiezan a ofrecer una oportunidad de hacerlo más justo. Y ahí, permíteme que te interrumpa ahí, porque hay una reflexión cuando decías eso que se me venía a la cabeza, que es, en ese momento, yendo al ejemplo específico, que deben haber muchísimos. Hay toneladas. Pero el de Maradona es obviamente el más conocido. Sí. Ese momento, obviamente, no se penaliza, Sí. desde mi conocimiento, probablemente estoy equivocado, por un error humano. Por un error totalmente humano, porque el árbitro no pudo en ese momento detectar que no le dio con la cabeza, sino que le dio con la mano. Y esa pequeña fracción, porque no es algo generalizado, pero esos pequeños momentos o posibilidades de que existe un error humano y cambie el curso de un partido tan importante, tú no lo sientes que es parte del deporte. Tú sientes que mientras exista más tecnología que evita esos momentos, lo hace más justo. Claro, porque hay una regla. Entonces, hay una regla en la FIFA que es en la que aplica las leyes del deporte que te dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en el deporte. Entonces, las normas
dicen, bueno, si la pelota entra dentro de un arco, es gol. Claro. Bueno, esa es la norma. Entonces la norma dice que si es con la mano, no es válido. Entonces eso es así, tal cual. Claro. El fútbol tiene sus leyes. Entonces, cuando tú no empiezas a ser injusto, y aquí es donde yo le quiero meter la capa, que lo desromantiza totalmente. Porque para los fanáticos el fútbol es romántico, es pasión. pasión, Sí. es el equipo que tú quieres que Es gane y tal. emociones, sí. Para realmente los que crean en el fútbol es un negocio y una industria. Entonces, si tu equipo pierde y cae eliminado en una eliminatoria de Champions o llega del puesto 5 al 7 en una liga, pierdes dinero, no puedes contratar, el jugador se deprecia. Hay una cantidad de condiciones económicas de negocio que se ven afectadas. John, vacílate esto. ¿Me creerías si te digo que hay una maldición con el álbum de Panini? No, la maldición del platanal que uno gasta para llenarlo. ¿De qué estás hablando, Juan? Bueno, píllate esto. Hay un mito rodando por ahí que dice que los jugadores que salen en el álbum tienen que cuidarse muchísimo antes del Mundial. Porque obviamente son muchos los jugadores que salen. Pero por lesiones o porque bajan el rendimiento justo antes del Mundial, terminan sacándolo de la lista de convocados. No, men, eso debe ser la peor pesadilla para un futbolista. Bueno, pilla esto. Michael Ballack de Alemania, Falcao de Colombia, Guardiola de España. Todos estos estuvieron en el Mundial, pero semanas antes de comenzar sufrieron lesiones y tuvieron que sacarlos de la convocatoria. Y se veía ahí en el álbum, qué mala suerte. Pero no tanto como Zanetti y Riquelme, que jugaron todo el periodo de eliminatorias. Pero justo antes de comenzar el Mundial, tuvieron una discusión ahí con el técnico y no aparecieron en la última lista de convocados. Aunque si vamos a hablar de mala suerte, hay dos casos burda de chimbos. Cuenta. Bueno, para el álbum de Alemania 2006, la compañía italiana se tiró tremendo pelón. El jugador Edgar Barreto, en vez de poner su foto, pusieron la de su hermano, que era un portero suplente. Todo mal. Eso es uno. ¿Y el otro? Bueno, el rey de los salados del mundial, ese tocayo tuyo, John Jairo Treyes. Bueno, no solo salió en el álbum y no fue, sino que le pasó 2 veces, tanto en Italia 90 como en USA 94. No solo su barajita sale, sino que no fue para ninguno de los mundiales. Se exige aún más justicia porque ya puedes entrar en otros ámbitos de discusión más que la parte romántica de si fue foul o no porque tú querías que tu equipo ganara. Entonces están esas dos capas, el fanático con el fútbol como pasión, como un elemento cultural, social, deportivo, y el negocio, que es realmente lo que lo rige. Entonces la tecnología va a construir más sobre el negocio. Claro, pero esta tecnología, desde este argumento que es muy coherente, que estás construyendo, es que la tecnología va a permitir que la regla que está escrita se cumpla cada vez más a cabalidad. Sí. Pero podemos poner ejemplos recién sucedidos donde esa tecnología se aplicó Y siguió el error. y siguió el error, que además ahora está expuesto para el mundo entero, porque todo el mundo vio, este fue el caso del Barcelona-Inter, Sí, que partido de ida. la mano sucedió. La mano sucedió, pero ahí empieza a ver, porque tendríamos que separar dos tipos de tecnologías aplicadas. Una que no permite discusión ni interpretación, como es el conocido ojo de halcón. ¿Cuál es el ojo de halcón? El ojo de halcón es la tecnología que se utiliza para saber la ubicación del balón en el campo. Entonces, el ojo de halcón sabe con absoluta precisión irrevocable que el balón sí cruzó la raya de gol o sí cruzó la raya de salida. Ahí no hay una interpretación humana. Eso es tecnología pura. Pura. Entonces, lo que diga el ojo de halcón Decide es lo mismo sucede ya hoy día con las líneas del fuera de juego que utiliza el VAR, que inclusive ya se está utilizando una generación superior, que inclusive es con rayos X, para determinar la posición exacta de los jugadores, más allá de la línea que se tira por perspectiva de la ubicación del campo. Ahí no se permite interpretación. Ahí es regla. O sea, eso es así. Entonces, no se interpreta nada si no es lo que es. Claro, ahí tú estás confiando 100% en la exactitud de la tecnología, porque la tecnología decide. Exactamente. Ok. Luego sí hay otra parte que simplemente es una observación del árbitro. Y tiene que ver con la interpretación. Y la interpretación tiene que ver con las reglas de la FIFA. Entonces, hay 4 ámbitos donde el VAR interviene, que tiene que ver con la decisión de un gol, con la expulsión. Entonces, estas interpretaciones son cómo el árbitro entiende la jugada. Y el árbitro entiende la jugada
a partir de ritmo, movimiento, intensidad. Por ejemplo, una mano pegada acá, un árbitro puede entender que fue intencional O que no. o que no lo fue. Venía de un movimiento. O venía de un movimiento. Y entonces ahí sucede la interpretación. Y la interpretación es humana. Y ahí es donde está sucediendo todos esos casos donde la gente dice la injusticia del VAR. Claro. Porque se pide que haya una mala interpretación de las personas que dice que el VAR debería revisar todo. El VAR efectivamente revisa todo. Exactamente. Ahora, no necesariamente anuncia todo lo que revisa, sino en las 4 ámbitos de intervención. Pero ahí está el error humano. Entonces, esa tecnología que se ha transformado sigue teniendo errores humanos, sigue trayendo controversias. Pero desde mi punto, agrava la discusión. Porque mira esto. De hecho, ahorita que lo decía en voz alta y lo estaba pensando mientras te escuchaba, decía, ok, todo el mundo vio, porque en ese momento la tecnología existía, cuando Maradona tocó la pelota con la mano. Todo el mundo lo sabe. Es decir, todo el mundo sabe. Todo el mundo que no estaba dentro de esa cancha. Exacto. No, y además post-juego, claro, el mundo cada vez fue aceptando, fue mano, y ya tú sabes que eso sucedió y que en teoría ese gol tuvo que haber sido anulado. Pero hoy la tecnología en tiempo real te está permitiendo ser juez y ahora tú no lo aceptas. Es decir, yo acepté el gol de Maradona, pero yo no acepto el gol del Inter. O sea, yo no acepto la mano del Inter. Entonces, yo creo que ahora que tienes la tecnología a disposición, agrava más la discusión. Lo que pasa es que en los debates, lo que se dice en el uso del VAR es que si hay un debate y ponen esa mano y tú dices es mano y yo soy mano, claro, y yo te digo que no, significa que puede ser interpretable. Al ser interpretable, la decisión del árbitro prela. Totalmente del árbitro. Es del árbitro totalmente. Entonces, ese es el paso que hay que dar. Y sobre todo donde las manos es tal vez lo más ambiguo que hay. Ha cambiado muchísimo. Hay muchas reglamentaciones y mucho que ver. En verdad que sí. Entonces, la tecnología, lo que sí sucede, recientemente sucedió el suramericano de fútbol femenino y no se utilizó el VAR. Y la diferencia del uso del fútbol sin VAR es... O sea, la sensación que tú tienes hoy día sin ver fútbol sin VAR es como fútbol retrógrado. ¿Y sientes que no es generacional? O sea, ¿no serán que los más adultos tienen esa percepción, pero el más joven... O ya sientes que... No, si ya todo el que ve fútbol necesita el VAR. Yo creo que ya se necesita, aunque estés de acuerdo o no. Por ejemplo, hubo un partido de Venezuela femenino de ese torneo donde hubo un gol que se marcó y nos benefició de ese momento. Pero en general, realmente ver un partido de fútbol sin VAR ya hoy día es inconcebible. Ya entiendes que es absurdo. Tú vas al VAR como tal. Ahora, eso trae ciertas consecuencias. Sí. Consecuencias como que la decisión de ir al VAR implica minutos. Es decir, se rentaliza el juego, el jugador pierde ritmo. Todo el juego pierde ritmo en general. Se estima que un partido está durando 55 minutos. De los 90 teóricos, en realidad tiempo de juego son 55 minutos nada más. Entonces, es realmente muy poco. Entonces, hay como que varias necesidades de mejoras, que hay impulsos de evolución que se están tratando de hacer y que el Mundial, por ejemplo, de Qatar 2022 va a ser uno de esos escenarios para evolucionar algunas cosas, ¿no? Claro. Que sobre todo, que tiene que ver con la transmisión, porque ahora lo que está sucediendo es que se está como rastreando todo lo que sucede en el campo. Entonces hay más imágenes, más cámaras, entonces que permiten ver más movimientos. Claro. Y entonces agrupemos y separemos lo que tiene interpretación a lo que no tiene interpretación. Es decir, el momento del golpe del balón, dónde está el balón ubicado, la línea de fuera de juego, eso no tiene interpretación. Entonces, perfecta la tecnología. Ahora, lo que tiene interpretación va a seguir habiendo polémica. Y además yo creo que siempre la evolución de cualquier área, no solamente en el mundo del deporte, que esté estrictamente ligada a la tecnología, siempre van a haber discusiones, porque la tecnología siempre va a elevar el nivel o va a transformar profundamente el área que está impactando, y eso siempre va a tener personas que lo aceptan esa evolución, y hay personas que son más románticas y quieren quedarse con las cosas como las conocemos. Y aquí es donde yo creo que el VAR, por ejemplo, es un factor súper interesante para discutir. Vamos a ver muchos avances, no solamente del VAR, sino de los sensores, de la data que se recolecta. O sea, yo creo que este va a ser, yo te lo decía antes de empezar a grabar, creo que vamos a ver muchas cosas que suceden por primera vez en este Mundial. Yo no lo sabía,
literalmente, yo soy muy honesto, que sí, averiguando para este episodio y leyendo cosas interesantes que van a suceder en el Mundial, algo que me pareció fascinante, increíble y lo cual aplaudo porque creo que esto hace el deporte mucho mejor, es la aplicación que por primera vez está lanzando la FIFA, que se estrena por primera vez en este Mundial, que es la FIFA App Player. Es decir, donde cada jugador, el día que llega a Qatar, se le activa su perfil y ellos van a tener una aplicación que está totalmente customizada para él y el jugador, cada vez que termina cada partido, pasan cosas increíbles. Uno, él va a ver millones de cientos de datos de él en tiempo real. Esa data está conectada con la transmisión. Es decir, si yo veo, voy a decir cualquier ejemplo, yo tuve el ritmo del corazón aceleró o tuve un impulso de 0 a 15 segundos de 80 millas por hora. Corrí 10 kilómetros. Él te va a mostrar el momento en el juego con la imagen de la transmisión donde toda esa data se estaba generando en tu cuerpo. Y además te hace predicciones en tiempo real con todas las estadísticas que va acumulando. John, vacílate esto. ¿Me creerías si te digo que yo ya sé quién va a ganar el Mundial? ¿Cómo así? ¿Que está arreglado tipo ya como con Italia? No, vale, no. Nada de eso. ¿Y entonces? Bueno, te presento The Analyst. Es una empresa de predicción en el mundo de los deportes que tiene muchísimo prestigio. La mayoría de las casas de apuestas siempre están pendientes de todo lo que dicen. No, men, yo solamente creo en el pulpo Paul, lo siento, mi hermano. Bueno, digamos que ellos crearon su propio pulpo. Es una inteligencia artificial que tiene la capacidad de predecir con muchísima precisión lo que va a pasar en el mundo de los deportes. Y por primera vez la van a utilizar en un mundial. Pero ¿cómo van a saber eso? Pues el fútbol depende de tantas cosas. Bueno, como toda inteligencia artificial se basaron en datos. Agarraron todos los datos de las selecciones, tanto pasadas como presentes, sus jugadores, competidores, una cantidad de estadísticas, hicieron simulaciones, cruzaron datos más de 1 millón de veces y ya saben quién es el ganador. Ok, dime quién gana. Según ellos, el equipo que tiene más chance es Francia con 17% y después lo siguen los brasileros con 15%. ¿Y Messi y el bicho? Bueno, Argentina tiene 6.4% de probabilidades y este dato no te va a gustar mucho. Portugal solamente tiene el 5.1%. No, mano, yo le tengo fe que uno de esos dos bichos va a ser campeón, o Messi o Ronaldo. Quien no parece tener vida por ningún lado este año son los mexicanos. Y me disculpa la gente de allá que nos ve, pero solamente tienen el 1.3% de probabilidades. Y a mí me parece alto, ¿viste? Aunque eso es muchísimo mejor que el 0.17% que tiene Ecuador o el 0% que tiene Venezuela. Es el mismo porcentaje de Italia. Es decir, nosotros siempre hemos dicho que la data es lo que te permite mejorar, analizar y predecir las cosas que pueden pasar. Y eso ahora está disponible para cada jugador en tiempo real. Ok, para mí hiper positivo. Ahora, si tú tuviste un mal partido o si crees que tuviste un mal Psicológicamente. partido, psicológicamente Claro. debes estar preparado para un esto. cambio Porque brutal. recuerden que aquí estamos viendo momentos de mucha emotividad, mucha tensión, donde tú puedes haber fallado un penalti, donde tú puedes haber cambiado muchas cosas. Entonces, emotivamente vas a estar ahí, ver esa información, es decir, no puede ser posible. Si pasa, Juan, con los jugadores, con el rating que le da FIFA al juego, sí, que se molestan porque le da rating malo, imagínate la emotividad de eso. Pasa con los comentarios que reciben en redes sociales post juegos. O sea, por eso a muchos jugadores no les permiten revisar sus redes sociales durante los partidos. Tiene un impacto psicológico Claro, en ellos. entonces, pero a nivel efectivo, a nivel de training, tiene mucho hace el valor. deporte mejor. Hace el Muchísimo. deporte mejor. Por eso ahora vemos jugadores que tienen 36, 37, 39, 40 años. Exactamente. Que siguen a un alto nivel porque ha evolucionado tanto el uso de la tecnología, la alimentación y el entrenamiento que permite que sigan teniendo un buen desempeño. Pero el gran cambio, Juan, que nos da marco a la conversación es que se va a jugar en noviembre-diciembre, Sí. por primera vez en la historia. Sí. Es decir, el fútbol suele ser del verano del norte. Es decir, en los meses junio-julio se ha jugado históricamente el Mundial y de pronto la FIFA anuncia hace 8 años, el momento que se decidió que iba a ser en Qatar, y en junio en Qatar hace 53 grados, lo cual la práctica del fútbol no es viable. No es viable. Entonces lo llevan a diciembre, donde hay una temperatura realmente más Sin embargo. sana Sin embargo. para lo que están acostumbrados los jugadores. Pero en ese momento en Europa, por ejemplo, o en la parte norte del mundo es invierno, en la parte sur es verano. Entonces en ese momento tienes que hacer una transformación. Pero están sucediendo las ligas, a diferencia de junio. Sí. Es decir, normalmente en junio ya terminaron las ligas, terminó la Champions, entonces ya tú te concentras en el Mundial, en tu selección. Uh-huh. Ahora estás en pleno torneo en las ligas, en la Champions, y te tienes que separar unos días
para ir a jugar el Mundial en unos estadios que van a tener refrigeración todo el estadio, es decir, van a tener control de temperatura para poderlo hacer viable en un país que tiene muchas características distintas a lo que nosotros hemos visto en una temporada súper atípica. Entonces esto ya es el primer gran cambio. Vamos a vivir un noviembre-diciembre con un Mundial de fútbol. Ayer yo leía, en esta investigación, leía un tipo que decía algo, hay mucha gente que cuestiona la inversión que han hecho los gobiernos, o que hicieron los gobiernos en su momento, en la carrera por llegar a la Luna. Y él decía, todos los avances tecnológicos que se tuvieron que desarrollar para llegar a eso, nosotros como sociedad luego los vivimos. Y si no se hubiera, el tipo decía, si no hubiéramos llegado a la Luna, hoy no tuviéramos las computadoras que tenemos. Si no hubiéramos llegado a la Luna, no existieran los carros automatizados. Pero no por llegar a la Luna, sino por la necesidad de llegar a la Luna. Claro. Y este tipo decía, la cantidad de avances tecnológicos que se están desarrollando para que este mundial suceda en Qatar, luego lo vamos a ver derivado en la sociedad. Y eso me pareció brutal. Claro. Y el tipo hablaba mucho, una de las cosas que él decía, tenía que ver con la tecnología que se está desarrollando para aires acondicionados y para poder mantener temperaturas correctas en los estadios. Pues te decimos, bueno, sí, los estadios van a tener aire acondicionado. No, es que se tuvieron que generar reactores especiales y crear reactores que no existían de distribución de agua, que están en una central que distribuyen fusiones químicas, una cantidad de procesos que yo lo leía ayer y decía, todo esto para que los jugadores puedan entrenar a una temperatura correcta, que se invirtieron millones de dólares en eso, habla del impacto que tiene este deporte en el mundo entero. Claro, probablemente en el futuro vamos a ver que esto es el sistema de refrigeración de los carros, ciudades subterráneas. De las casas, sí, eso va a cambiar todo. Porque ya en los países de África, en el norte de África y los países del sudeste asiático, ya se están proyectando ciudades subterráneas totalmente, ¿no? Entonces van a tener que tener un sistema y que a lo mejor esto ya es parte de los inicios. Vamos a empezar a hablar de algunas cosas nuevas que son súper interesantes, Juan. El balón que se va a utilizar en Qatar es un balón inteligente. Sí. Ya empezamos a ver inteligencia artificial involucrada acá. La forma como se va a tirar la línea del VAR y se va a detectar el offside es totalmente inteligente, con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que decíamos antes? Aquí la decisión la toma la tecnología. La tecnología. Decide y punto. Sí, ¿y cómo van a hacer? Porque tú sabes que el offside se determina en la ubicación de un jugador en relación de su componente. Sí. Y en el momento que sucede el impacto del balón. Entonces el balón va a tener la capacidad de transmitir por minuto tanta información, 500 datos de registro por minuto, para saber el momento exacto que fue golpeado el balón en correlación con el momento exacto de la ubicación. Porque cada jugador está traqueado. Cada jugador está traqueado. Eso es maravilloso. Los miembros de su cuerpo que pueden ser expuestos para ser determinados como un fuera de juego. Claro. Es decir, lo que se considera para fuera de juego son las manos, la cabeza, los brazos, los pies. Entonces todo eso está traqueado con 12 cámaras adicionales que se van a incluir para tener totalmente traqueado el cuerpo y el momento que es el impacto del jugador para automáticamente y por inteligencia artificial determinarlo fuera de juegos. Y ahí obviamente el único rol del referee es señalarlo. Es decir, aquí es lo que la tecnología diga. Sí, y ya tú empiezas a ver cosas interesantes, inclusive en el comportamiento de los jugadores. Muy sureño latinoamericano era exagerar el foul o la mano y tal. Ya empiezas a ver que los jugadores se dan cuenta que no tiene sentido. ¿Para qué? Sí, porque ya no hay discusión. De hecho, quedas peor. Sí, ya no hay discusión sobre eso, sobre las cosas que no son interpretación. Entonces, claramente, si es fuera de juego, es fuera de juego. Ya no hay más nada que hacer. O eso tiene una implicación que es rudísima, que es que los árbitros laterales hoy día no están señalando en el momento que ven el fuera de juego, sino que dejan que suceda la jugada. Sí, claro. Si hay gol, hacen la revisión. Y entonces eso genera como un retardo, como una frustración. Y la celebración de los goles que no sabes cuándo celebrarlo. Pero esto lo va a hacer automatizado para que no se pierda nada de tiempo. Inmediatamente que sucede, ya los árbitros los van a poder pitar. Claro. Es fuera de juego, se para el partido, cambio y listo de una vez. Y eso va a generar una mejora significativa, tanto en la justicia, tanto que no tiene interpretación y en el ritmo de juego. Sobre todo en el ritmo. Yo creo que el ritmo es interesantísimo porque, vuelvo y lo decíamos al principio, yo creo que este tipo de cosas, las que no dependen de una decisión humana, hacen 100% el deporte mejor. O sea, yo sí creo que va a haber, de aquí hasta el próximo Mundial, el ritmo va a haber cambiado totalmente. No solamente el nivel de juego, el ritmo para el fanático. Y eso es gracias a la tecnología. Tú sabes también, Juan, una de las expectativas que tengo sobre el Mundial es la transmisión. Ajá. Es decir, vamos a tener más cámaras para el VAR, pero yo tenía expectativa de en estos tiempos tener cámaras subjetivas. Es decir, tener los puntos de vista de los jugadores. Y eso todavía no va a suceder. Es decir, que cada jugador tenga una cámara.
Pero Sobre eso ya, hay opiniones también bastante encontradas. sí, pero ya empezamos a ver que mucho de la transmisión televisiva del fútbol se parece a la de los videojuegos. Sí. Juan, vacílate esto. Me creías si te digo que hay un jugador de fútbol venezolano que ha jugado mundiales. Pero ¿cómo va a jugar un venezolano un mundial si como selección nunca hemos llegado? Bueno, te voy a contar la historia de Dani Alves. Dani Alves no es brasileño. No, no ese Dani Alves, es Dani Alves. Ajá. Entiendo, dale. Este chamo nació en Caracas en el 83. Él fue parte del equipo del Santo Tomás de Villanueva. Ahí jugó con Miku. Y después se lo llevaron para Portugal cuando tenía 15 años porque el bicho era un crack que la estaba reventando. Ajá, pero ¿cómo es que termina jugando un mundial? Bueno, él intentó jugar con la selección de Venezuela, pero no lo convocaron. Entonces, él como tenía doble nacionalidad, porque era hijo de portugués, y vivía en Madeira, de donde soy yo, por cierto, Portugal, al ver su calidad, le dijo, mi hermano, véngase a jugar para acá. Jugó el Mundial de Sudáfrica 2010 al lado del bicho. ¡Siu! Y además, de ñapa, llevaba el número 10 del selección. O sea, que el pan era alto crack. Mano, fue campeón en Portugal, jugó en Rusia, la reventó, marcó goles, jugó la Champions y siempre se ha dicho que quería jugar para acá. Hay algunos panas míos que dicen que jugaba futbolito en el centro portugués. ¿Será que Peckerman le da un chancecito? Bueno, ahora como los jugadores tienen 40 años y son unos crap, yo espero que le den un chancecito. Obviamente todo el mundo conoce FIFA, el juego de FIFA. Sí. FIFA en los últimos 8 años ha experimentado con cámaras que ellos sueñan con tener en un partido real. Y de hecho tú ves las opciones cinematográficas de cámaras que hay hoy en día en el FIFA último 2023, es absurdo. Estás hablando de 15, 18 tipos de cámara. Muchos ángulos de estas cámaras han sido incluidas en el deporte real gracias al videojuego. Gracias al videojuego. Sí. Y entonces, y las últimas que están haciendo tienen que ver con cámaras que tienen poca profundidad de campo, para que tú veas aquel aspecto más dramático de la emisión. Hace unos años veíamos el multiscreen, que puedes ver Sí. la evolución de la tecnología a partir de que tú escoges cuál cámara ver, pero bueno, eso realmente era muy práctico porque uno quiere ver el partido, Y yo ¿no? siento que eso no caló mucho. Eso no cala mucho. DirecTV lo hizo en el 2000, hace 10 años. Sí. Y eso no caló muchísimo. No, porque tú tienes más bien que lo que sí está bueno es que tú tengas opciones de ver cómo quieres la narración, ¿no? Y lo que suele suceder es que las personas quieren escuchar las narraciones en su audio nativo. Es decir, Claro. si tú estás en Venezuela, tú quieres que narradores venezolanos te echen el cuento, Sí. el estilo y forma. Si estás en la Argentina, quieres que los narradores argentinos sean quien los que te los transmitan. Hay un punto que también escuchaba en estos días, es que una de las cosas que la gente anhela es que la repetición, obviamente la repetición es un momento muy importante dentro del fútbol, te permite ver con más detalle, y lo que sucede hoy es que tú tienes tantas cámaras, ¿ok? Que tú puedes ver una repetición de diferentes ángulos, pero otra de las cosas que la gente dice, no puede ser que seamos, 2022 y todavía no lo tenemos, es que yo, como espectador, pueda ver la repetición desde diferentes ángulos, pero yo decido cuál. No tú, no el director me muestre. Yo tenga acceso a 15 cámaras donde yo lo quiero ver y sacar mis propias conclusiones. Eso pasa en FIFA. Tú ves una repetición y dices, no, yo veo esta repetición desde este ángulo, este ángulo, Claro. este ángulo, este ángulo, este ángulo. Claro, pero en FIFA pasa porque todo se detiene. Claro. Pero tú no vas a detener el partido por escoger la repetición. Pero lo puedes hacer post o lo puedes hacer al mismo en simultáneo. Claro. O sea, a mí me cuesta creer que en 2021 no puedas hacer eso todavía. O sea, a mí me llama la atención porque yo creo que la realización, que es como la palabra que se utiliza para la persona que está decidiendo qué es lo que se va a transmitir. Esa es la dirección del Sí, juego. bueno, yo creo que es complejo porque el juego sigue sucediendo. Claro. Entonces tú quieres saber qué es lo que está pasando porque quieres entender lo que va. Una de las cosas que ya empieza a estar más presente también del fútbol es que la data que se está generando en el partido está accesible al director técnico Sí. en el momento. Es decir, en el banquillo del equipo técnico, que como ustedes saben es el director técnico, tiene como 4, 5, 6, 7 colaboradores, ya tienen acceso por dispositivos, tablets y tal, a la data que se está generando. Quién está corriendo más, quién está corriendo menos, quién bajó su ritmo. Y hay una cantidad de información que puedes estar viendo que pueden ayudar a tomar decisiones. Es decir, tal equipo me está atacando más por tal lado. Entonces, no solamente lo que tú puedes determinar visualmente, sino lo que la data está diciendo, que puede ayudar a tomar decisiones en tiempo real al equipo técnico porque tiene acceso en el banquillo de la tecnología del registro de la data con tablets y Claro, acceso que esa tecnológico. data te habla del performance físico que cada jugador está teniendo. La gente, obviamente, probablemente la gente no lo sabe, pero el deporte que más tecnología usa en el mundo
Así que yo siempre digo, la tecnología siempre llega al departamento militar y luego es que llega a la sociedad. En los deportes, yo siempre digo, la tecnología llega al fútbol americano y luego empieza a llegar al resto de los deportes. La tecnología que se usa en el fútbol americano es absurda. Si uno lee toda la tecnología que se usa, ellos traquean desde hace años absolutamente todo. Eso está comenzando a pasar en el fútbol. Y en el fútbol americano ha ayudado a evitar, por ejemplo, muchos ataques al corazón, muchas cosas físicas, porque el técnico en tiempo real está leyendo el performance del jugador. No solamente te ayuda a tomar mejores decisiones del aspecto físico, sino del aspecto de la salud. Y eso es otra cosa muy importante que va a pasar en este mundial. Hay un aspecto que tiene que ver con el tema de la transmisión que a mí me llama mucho la atención, que es que cuando obviamente tienes un equipo involucrado al cual sigues, la imparcialidad de las personas que comentan es como necesaria, era como muy tradicional en la historia de las transmisiones del fútbol. Es decir, el comentador o la persona que está narrando el partido no debería tener una parcialidad. Sí. Y eso ha venido cambiando en el tiempo. Y de hecho eso hay una especialidad. Entonces, hay personas que si tú eres de un equipo, lo quieres ver con personas que narran que son de tu equipo. Porque la controversia del ruido te molesta, te desagrada. O sea, yo, por ejemplo, yo voy a ver, yo soy portugués y voy a ver Portugal-Argentina. Narrado por argentinos me puedo morir. O sea, me puedo morir porque es terrible. Pero a mí esa evolución en la narración a mí, que vuelvo, insisto, no soy el más fanático del fútbol, me encanta. Porque empiezas a ver la rivalidad, que por ejemplo, si yo fuera argentino y tú eres portugués, esta rivalidad que existe entre nosotros dos, la ves en la narración. Yo creo que lo hace más humano. Lo que pasa es que lo hace imparcial. Sí. Lo hace imparcial porque tú ves una jugada, por ejemplo, que hace Messi, narrado por un argentino. Por tus emociones. Sí. Ves una jugada que hace Cristiano, narrado por un portugués, y es una locura. Y luego ves otra jugada de otro jugador buenísima y no trasciende. Pero hay mayor afinidad. Claro. Entonces, esa idea de la narración por lo que llaman el comentarista con camisa se ha transformado en los diferentes mundiales. Entonces, llegamos a un mundial que está cargado de nuevas cosas. Vamos a presenciar, más allá del show y el maravilloso espectáculo que suele ofrecer un mundial, que además hay demasiadas expectativas porque ha sido el mundial más costoso en la historia. Obviamente cuando tú piensas en países europeos, países latinoamericanos, son países donde la cultura del fútbol es muy fuerte, pero obviamente de este lado del mundo no es tanto. De los 8 estadios, además es el primer mundial donde se juega con tan poquitos estadios, son solamente 8, de los cuales 7 se tuvieron que construir desde cero porque ellos no tenían estadios. Y tú piensas en los estadios, pero luego piensa en todo lo que hay alrededor. Se tuvieron que construir estadios, se tuvieron que construir hoteles, restaurantes, o sea, todo. Se tuvo que construir absolutamente todo y eso evolucionó en las tecnologías de la construcción. Por eso creo que este mundial va a tener un impacto muy, muy fuerte en la sociedad. Juan, vacílate esto. Me creerías si te digo que la final del mundial ya está cuadrada. Bueno, obviamente, ¿no? Ya a días de que eso suceda, esa final ya está todo cuadrado. No, bobo. Me refiero a que ya se sabe cuáles son los equipos que van a participar en el partido. O sea, tú estás diciendo que hay una mano negra metida por ahí. No se sabe. Lo que pasa es que la semana pasada, los usuarios buscando en Google Lusail Stadium, que es el estadio donde se va a jugar la final, el resultado de Google es que decía el 18 de diciembre Brasil y Francia van a jugar ese partido. Obviamente hubo 3 posturas. Una de ellas era que era una proyección algorítmica hecha por Google y proyectaba el resultado que ese va a ser el partido que iba a suceder. Otros dijeron que era un amaño de partido al estilo de lo que hacía ya como con Italia y la Juventus, y otros finalmente dijeron que fue un error de Google. Bueno, que lo más seguro es que haya sido eso. Puede ser, pero yo quiero creer que sea una tramoya para que cuando se dé ese partido saquemos este video y digamos nosotros lo dijimos. No, papá, yo lo que creo es que en verdad eso fue un error de programación. Porque decía Brasil-Francia y eso es un partidazo para una final. Si hubiera dicho Marruecos versus Irán o Portugal versus Venezuela, eso sí hubiera sido un error. También tiene que ver, Juan, hay un caso muy específico que cuando se organizó las Olimpiadas en Barcelona, el deporte español evolucionó brutalmente. Se entiende antes y después de las Olimpiadas en Barcelona. Porque les quedó la infraestructura. Por la infraestructura que quedó. Pero también ha sucedido que muchos países desconstruyeron una infraestructura que luego no se aprovecha. El Mundial de Brasil, por ejemplo, el estadio de Manaos. Hay muchos estadios que ya no tienen rol. Entonces, de la sociedad queda la obligación de explotar la infraestructura que genera
un mundial o unas olimpiadas, porque puede desarrollarse mucho el deporte post-evento, Claro. puede desarrollarse mucho lo que está allí. Hay para tal vez ir cerrando la conversación, Juan, una serie de datos, a mí me gustaría leerlo, porque uno pareciera entender de que, recordemos el concepto de tecnología, Juan, la tecnología no necesariamente es el uso de aspectos electrónicos computarizados asociados a un cómputo. Para nada. La tecnología es la mejora de un proceso. Sí. Y la tecnología en los mundiales está involucrada desde sus inicios. Cada mundial representa una evolución respecto al otro. Y quisiera como que leer estos datos como para darle marco y comentar cosas como que se ha jugado el mundial en 20 ocasiones, pero solamente hay 8 países que los han ganado. Y cuando tú nombras esos 8 países, probablemente son los favoritos de este mundial. Está Brasil, que lo ganó 5 veces, Alemania e Italia 4 veces, entonces tú tienes, wow, o sea, aquí tienes 3 equipos que lo han ganado 13 veces. O sea, de los 20, 13. Sí, y luego está Argentina y Uruguay, que lo han ganado 2 veces cada uno, en los inicios sobre todo. Y luego Inglaterra, Francia y España, que lo ganaron una sola vez. Entonces, aquí están todos los favoritos que tú podrías poner en tu quiniela de este año. Sí. O sea, tú podrías poner, o sea, claramente Brasil, Alemania, Italia no. Argentina, Uruguay, Inglaterra, Francia y España como uno de los favoritos. Entonces, de hecho, lo hablábamos en unos episodios anteriores. Francia, por inteligencia artificial, ya fue decretado como el ganador de este mundial. Como el ganador del mundial. Y yo creo que eso nos da como varias cosas de evolución. Tocas de tirar un dato súper útil, súper interesante, y ya que nos estamos acercando al dato, este es el momento donde yo te voy a dar el dato más inútil del mundial de este 2022, porque se dice que el primer mundial se jugó en 1930. Así es. La reina Isabel nació en el 26. ¿Existe el primer mundial? Sin la reina. Sin la reina Isabel. Datazo. Agarra ahí el dato inútil del mundial de 2022. Mira, y luego hay datos así aleatorios. En el 34 fue el primer mundial en incluir una fase de clasificación. En el 50 por primera vez los jugadores llevaban números en su camisa. Es decir, antes de eso no teníamos números. Entonces te imaginas la discusión en ese momento de Vacílate Esto podcast en ese momento. Es decir, Juan, Vacílate Esto, los jugadores van a tener números, ¿pero para qué? ¿Pero para qué? Sí, entonces, eso es una evolución tecnológica. En el 70 se usaron por primera vez las tarjetas amarillas y rojas. En el 70. En el 70, algo que para nosotros... O sea, antes, ¿qué se hacía? Lo que quiero como comentar de esto es que la lo que nosotros constante. Sentimos de que esto es nuevo, en nada va a Siempre ha sucedido. En nada va a ser parte de la dinámica como tal. En Sudáfrica 2010 fue la primera vez que el anfitrión no superó la primera frase. Quedó eliminado en la primera fase como tal. Y este dato, sabes que a nosotros nos gusta mucho la guerra mundial. Este dato me encanta, que tras la Segunda Guerra Mundial se jugó en Brasil y Japón y Alemania no se les permitió participar. En este contexto, nosotros estamos hablando de Qatar y nosotros tenemos en este momento un conflicto importante que está enfrentando la invasión de Rusia a Ucrania. Y Italia, que era un país no beligerante en la guerra, pero que después se alineó a los alemanes, sí jugó. Y no tenía lógica por qué. Y fue un tributo que le hizo la FIFA a una persona que se llamaba Ottorino Barassi, que fue la persona responsable de cuidar la copa y esconderla para que los nazis no la agarraron. Y en tributo a eso los permitieron jugar a Italia como país. Después vamos a hacer un vacílate esto de ese caso, porque el tipo escondió la copa en una caja de zapatos debajo de su cama. Pero después te echo ese cuento. Pero hay un dato que tú omitiste y ya tenemos que ir cerrando. Pero el partido con el récord de sanciones, es decir, los más caimaneros, fue Portugal-Holanda. No, vale. En el Mundial de Alemania 2006. Durante 90 minutos se emitieron 20 tarjetas, entre amarillas y rojas, y se expulsaron a 4 jugadores. En el 2006 estaba Rui Costa. ¿Tú no fuiste? ¿Ese mundial tú no fuiste? Alemania fue a la semifinal, que fue Francia-Portugal, penalti, y perdió Portugal 1-0, y yo lloré muchísimo. Ya vamos a cerrar, pero para mí es imposible cerrar este episodio sin pedirte que te mojes, John. ¿Quién va a ser campeón? No me vayas a decir Portugal. O sea, tienes que decir Portugal. Di Portugal. Okay, pero después de Portugal. Después de Portugal, si Portugal no ganase el Mundial. Lo van a ver por Televen. Ajá. Vas a ver. ¿Quién ganase el Mundial si Portugal no estuviera en el Mundial? Yo creo que Brasil. Brasil tiene un equipazo increíble. Un equipazo muy potente. Si logran coincidir,
va a estar poderoso. Me encantaría que fuera una selección que no la haya ganado. Claro. Pero creo que Brasil tiene un equipo muy, muy robusto. Y creo que Argentina va a ser una decepción. ¿Crees que Argentina va a ser una decepción? Sí. A mí particularmente, obviamente yo no tengo un favorito. Yo soy muy dado a la selección de Portugal porque tengo 15 años al lado tuyo y he vivido los juegos. Pero a mí sí me gustaría que, por lo que representan y han hecho por el fútbol en los últimos 10, 12 años, a mí me encantaría ver a un Cristiano Ronaldo o a un Messi levantar siendo la copa. campeón. Creo que es un honor al deporte. A mí me encantaría que eso Por sucediera. la trayectoria futbolística de los jugadores. Pero bueno, yo creo que como resumen de todo, la evolución es buena. Sí. En todo es buena. Genera discusiones, pero es buena. Y usted puede ver el Mundial en cualquier plataforma siempre y cuando pase por Televen. Llévatelo, papá.